Muy bien, pues damos inicio. Mi nombre es Berenice Morales, soy parte de ASAD, miembro de la mesa directiva, y hoy quiero agradecerles profundamente por tomarse el tiempo de estar aquí y acompañarnos. Más que nada es conocer y aprender sobre todo lo que nuestros hijos necesitan y brindarles más herramientas. Verdaderamente muchas gracias. Espero que todo el conocimiento lo lleven a casa y que todos estos perjuicios de la medicación también queden más claros para nosotros, que a veces nos da tanto miedo tener que hacerlo, pero a veces es necesario para nuestros hijos. Hoy vamos a recibir la charla llamada Medicamentos para el TDAH, mitos, realidades y evidencias, dirigida por la doctora Lorena Díaz Chávez Cano, neuróloga de Mexicali, quien tiene un corazón súper grande, siempre nos apoya y ella es muy amiga de ASAD. Y recordemos que ASAD somos una red de papás buscando pues lo mejor para nuestros hijos. Sin más ni menos, le cedo la palabra a la doctora. Bienvenida, doctora. Comenzamos. Gracias, gracias por esa bienvenida, es tan bonita. Y la verdad es un placer contribuir un poquito a esta asociación tan linda que tienen, la verdad, y tan unida y la verdad que hace mucho por la comunidad. Así que pues un granito de arena ahí de mi parte, pero no al contrario, un placer siempre. Y aparte con San Luis, pues la verdad, la gente, siempre lo he dicho, lo máximo la gente de San Luis, la verdad. Entonces, vamos a iniciar con este tema, pues son mitos de los medicamentos para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Si gusta, le paso yo. Porque existen tantos mitos y sí, me imagino que todos han escuchado acerca del trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, pero no solo existen mitos a veces de los medicamentos, sino simplemente de su existencia, ¿no? La gente puede decir, no, esta condición no existe, es un invento, ahora todo el mundo quiere tener TDA, ahora todos los niños les dicen que tienen TDA o todos los adultos quieren tener TDA. Y la realidad es que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad es uno de los trastornos más estudiados, es cierto. Hay mucha información y mucha información en la población en general, y esto es también con las redes sociales, todas las experiencias también que brindan las familias, información y también desinformación, ¿no? El diagnóstico del trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, tanto en niños como adultos, es importante considerarlo, ¿no? Si una persona lo tiene o un niño lo tiene, ya sea que sea parte de alguna otra neurodivergencia o que se escucha bajito. No, yo la escucho perfectamente, doctora. Ah, ok. Ya sea como parte de una neurodivergencia o que venga sin acompañando solo, digámoslo así, que la mayoría de las veces viene acompañado de algo más. Si no es de una neurodivergencia, ok. Puede ser de alguna otra situación, de alguna otra condición, ¿no? Psicológica. Pero el saberlo, que alguien lo tiene, no es para justificarlo, tampoco es para etiquetarlo, ¿verdad? En realidad es para entenderlo y la persona entenderse a sí misma también, o el niño entenderse. Es para un alivio, digámoslo, en la información. Saber que alguien tiene TDA o identificar el diagnóstico no cierra una puerta, más bien es abrir las puertas a tener más información, a hacer más estrategias, es hacerse cargo de este funcionamiento cerebral. A veces dicen, ¿qué importa el nombre, no? ¿Qué importa decir que lo tiene o qué importa? No, no tiene caso. Y no, sí tiene caso porque al poner un diagnóstico no es con fin de poner límites, al contrario, pero aparte es también para
tener un lenguaje en común con la comunidad, ¿no? Si alguien dice, pues yo soy así, yo soy asado, pero pues son cuestiones muy subjetivas, ¿no? Pero si ya digo, es que tengo trastorno de déficit de atención con hiperactividad, impulsividad, ya es un nombre que las personas y en todo el mundo van a conocer. Es un lenguaje con el que nos podemos entender todos y aparte basándome en un nombre es en donde puedo partir de ahí, ¿no? Para buscar las maneras o las estrategias o cómo funciona el cerebro en estos casos para poder mejorar, ¿no? Y si siento que no necesito mejorar o que el peque no necesita mejorar o que no necesita estas estrategias, pues siempre tener una guía o simplemente la información, va a ser algo positivo. Y si el trastorno de déficit de atención es un mito en sí, como les digo, tener el diagnóstico, pues ahora los medicamentos muchísimo más, ¿no? Muchísimos más mitos. Eh, la decisión de dar un medicamento, obviamente, cuando es el caso de los niños, pues que la decisión es de los padres, pues es una responsabilidad grande. ¿Sí se escucha mucho eco o no? Es una responsabilidad grande. Ok. Es dar Maestra, si es que quiere cambiar de diapositivas y demás, me lo puede hacer saber. Ok. Está bien, está. Es una responsabilidad de los padres muy grande tomar una decisión así y se entiende. Y también viene en las cuestiones emocionales de tomar esta decisión, ¿no? Las preguntas de le voy a dar un medicamento a mi hijo para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad es porque he fallado como madre, he fallado como padre, es porque no lo he podido hacer sin dar un medicamento, es porque debe de poder hacerlo sin un medicamento, ¿no? Es como la fuerza de decir, no, debe de ser fuerte y yo debo de ser fuerte. Entonces viene con todas estas cuestiones emocionales que en realidad pues no es el fin, ¿no? El fin es tomar una decisión con la información adecuada, ¿no? Y trabajar en las cuestiones de que pueden implicar como la culpa, entre otras emociones. Entonces, ¿qué es el trastorno de déficit de atención? Pues nada más general, porque no es el propósito de la plática, pero muy general, pues es un trastorno del neurodesarrollo que tiene una base genética, ¿verdad? Siempre alguien en la familia por ahí, digamos, no es el 100% de los casos, pero la mayoría de las veces hay alguien con alguna condición, ya sea el trastorno de déficit de atención como tal o alguna otra condición del neurodesarrollo. En ocasiones no es una causa genética y sí puede ser secundario a una condición médica, pero son los menos casos. Y eh, en lo que se basa este funcionamiento cerebral es en una alteración en los circuitos cerebrales. Aquí está pues una imagen de cómo viajan todos estos circuitos, ¿no? Son unas conexiones entre partes del cerebro y estas conexiones no se pueden medir con ningún estudio. Son conexiones dinámicas, ¿no? Es algo muy dinámico, son como carreteras y por ahí pasan los carros. Entonces, obviamente eso pues no se puede medir, ¿no? Es muy rápido y dinámico este viaje, ¿no? De estas comunicaciones. Entonces, no es en sí que el área del lóbulo frontal, que es la que ven ahí, por ejemplo, en verde, eh, no sé si sale la flecha. ¿Sale la flecha? ¿Se ve? Sí, sí se mira, doctora. Ok. Entonces, aquí que está la flecha, esta parte es el lóbulo frontal. Me lo mandó el Víctor. Y el área prefrontal, ahí la imagen se ve un poquito como Ya platiqué. extraña, pero en realidad el área prefrontal, ya en una imagen más tridimensional, queda un poquito más abajito, como por aquí. Eh,
Pero entonces no es que en sí estas zonas tengan una alteración, por ejemplo, que aquí no funcione bien, que aquí no funcione bien o que aquí no funcione bien, sino es ni aquí ni acá, sino son las conexiones entre estas estructuras, ¿no? Cómo se comunican entre ellas, lo que no funciona como debería. Y en estos circuitos se implican muchas redes, que son estas que están aquí, redes que comunican esta parte de aquí con algo del centro que se llaman ganglios basales, también se comunican con el cerebelo, y estos circuitos tienen diferentes funciones, ¿no? Un circuito es el fronto estriatal, que es el que comunica con el núcleo estriado, pero hay muchos otros, ¿no? Está la red de recompensa. Y en fin, ¿no? Entonces, bueno, no todos, algunos de estos circuitos no funcionan como deberían. ¿Y cómo se comunican estos circuitos? Por neurotransmisores, ¿no? Los neurotransmisores, que son estos químicos del cerebrito, especialmente la dopamina y la noradrenalina, que funcionan en esta comunicación de estas estructuras. Entonces, estas estructuras que ya están estudiadas, que se saben que existen con los avances de las neurociencias, eh, se ha visto que no funcionan como deberían y esto viene con esa base de cómo van a funcionar, pues genética, como lo que comentaba. Entonces, no es por culpa de nadie, no es una mala crianza, no es porque no hay límites, no es porque no hay disciplina, no es porque nadie les haya enseñado, es porque en esas partes del cerebrito funcionan distinto. Ahora, claro que, como en todas las bases del comportamiento, el ambiente va a tener mucha influencia, positiva o negativa, siempre les digo así, pero no va a crear una alteración de los circuitos, simplemente va a favorecer que funcionen mejor o o no va a favorecer a que funcionen mejor estos circuitos, ¿no? Pero ya basándose en un funcionamiento que ya viene escrito desde que nacemos. ¿Hasta aquí alguna duda para que no sea tan monótono? Si tienen alguna duda con confianza, ¿no? Puede pasar a la siguiente. Eh, permítame un segundo. Perdón, ¿eh? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los mitos. Estos son los más comunes que, pues, me parecieron importantes, pero al final si tienen algún otro mito o, pues, no mito, duda, ¿verdad? De alguna otra duda que tengan acerca de los medicamentos, me lo hacen saber con confianza. Entonces, pues, mito número uno que parece es el de los más comunes, ¿no? El del que más abruma. Bueno, el primero ya más o menos lo comenté, que es ¿por qué siempre se asocia con TEA? Pues no necesariamente se asocia siempre con TEA, pero es frecuente. Como les comentaba, puede venir solo, ¿eh? Puede venir solo el TDA, solito. Pero no es lo más común que venga solito. Lo más común es que venga no necesariamente con TEA, sino puede ser con ansiedad, con trastornos en la coordinación motora, con alteraciones sensoriales, con trastornos en el lenguaje, con trastornos en el aprendizaje, con trastornos en el sueño. Más bien a eso me refería. Pero hay niños que solo tienen TDA sin ansiedad, pues sí, aunque no es lo más frecuente, pero ahora con TEA sí se asocia, pero les comento, no necesariamente es lo más frecuente. Pero ¿por qué se asocian todos estos diagnósticos? Porque como vieron si quiere puede pasar en la diapositiva previa. Eh,
Los circuitos estos que están aquí, entonces, estos todos y carreteras que yo les llamo cuando estoy en consulta, les llamo que es para poderlo pues explicar, son carreteras como si fueran estas carreteras. Entonces, resulta que los diagnósticos del neurodesarrollo, todos, o sea, bueno, más el trastorno en realidad, más el trastorno del espectro autista, comparten alteración en estas carreteras. Digamos lo que son como carreteras en el cerebrito, pero unas también están alteradas en el trastorno del espectro autista. O sea, entonces, como si usaran la misma carretera, ¿verdad? Pero Entonces, la preforma para la por proyección. eso puede haber esa comorbilidad, o sea, que se asocien, porque Me como mandan pasan por las mismas carreteras, muy bien, entonces la comparten estas carreteras. Si estas carreteras no funcionan como repite ahí. deberían, pueden dar como consecuencia ambos diagnósticos. No, Por no eso es que vienen muchas veces estuvieron en tres con veces. esta asociación, ¿verdad? Porque comparten circuitos. Dije, no, ay, ya me lo fui. Puede pasar a la siguiente. ¿Cuál era la otra duda? Eso me descargó. Mírale. Y no es cuando llegó, viene y me dice, Ya se me prende a fue la la red, memoria. porque Bueno. ¿qué? La siguiente, Ah, dije, le mandé un mensaje ayer. Los dos fueron muy mal. Como cuando me irán a regresar, creo que le dije, no sé, porque ya, yo ya llené de la Petra sí, porque distrae un poco, un año. No, le dije, ya no voy a estar entonces. Ya, pues, distrae un poco el, que lo el ruido. eso, Si pudieran apagar sus micrófonos, por favor, se y el está oyendo mucho ruido. oye, O la que está pasando las diapositivas, la hija de Eric, si nos puedes apoyar silenciando los micrófonos, por favor. Ajá, mejor si hay preguntas por el chat. En la Y pregunta, yo no soy moderadora de la reunión, así que por tanto no puedo hacer nada si lo intenté, pero la moderadora es la psicóloga. Ok, gracias. la pregunta de cuando se resiste a la medicación, ¿cuál es el impacto de no utilizarlos? Ahorita vamos a ver al final, con lo de los mitos, vamos a ver que si se va aclarando esa duda. Eh, y si no, la explico más. ¿Generan adicción? Es un mito, ¿no? Se va a hacer adicto. Entonces, la respuesta es no. Obviamente, estamos hablando de que va a haber una supervisión médica. Entonces, al haber una supervisión, esto no aumenta el riesgo y de hecho ya está comprobado científicamente con muchos estudios, ¿verdad? De buena fuente estos estudios científicos que tienen buenos métodos de investigación, que es al contrario. El hecho de tomar el tratamiento para el TDA puede disminuir el riesgo de abuso de sustancias al futuro, ¿no? De ese peque, ¿no? Cuando estamos hablando de un niño, disminuye la probabilidad de abuso de consumo de drogas, de tabaquismo, de alcoholismo, inclusive de otro tipo de adicciones que hay pues de muchos tipos, ¿verdad? De adicciones. Entonces, esto se ha visto científicamente. ¿Por qué? Porque al mejorar los impulsos, esto hace que detengan digamos, base o causa de tener una adicción. No quiere decir que todas las adicciones son por impulsos, pero sí es una parte, ¿no? Entonces, el impulso, al no poderlo detener, eh, puede generar estas adicciones. Y aparte, la situación de tener esta dificultad por ser flexible, ¿verdad? Por inhibirme, o sea, detener cuando ya veo que no es adecuado y poder inhibir que pase en el TDA. Y aparte, digamos, lo que el interés absorbente que hay por la dopamina, ¿no? Que es estar teniendo niveles altos y altos y altos de dopamina, que da precisamente todo lo que tiene que ver con las adicciones. Entonces, sí, en los adultos también puede ayudar la medicación, definitivamente. En los adultos y en los niños, o sea, y en la adolescencia y en todas las edades. Em, y entonces hay muchos estudios que ya han realizado donde han profundizado en los diagnósticos que hay en los centros de rehabilitación, por ejemplo, y han visto que un porcentaje muy alto de estas personas que están en centros de rehabilitación tienen TDA.
no tratado o en un ambiente no favorable, ¿no? O crecieron en un ambiente no favorable. Entonces, y estas consecuencias, ¿no? De en ocasiones al contrario, estas consecuencias de no tratar el TDA pueden dar como esta consecuencia, el abuso de sustancias en el futuro. Ah, la siguiente. Otro mito, que son drogas, ¿no? Les vamos a dar drogas, son drogas, son tóxicas para los niños, es como darle una droga. Definitivamente no, ¿no? O son anfetaminas, lo quieres tener drogado. Entonces, obviamente hay una diferencia entre el uso médico y el abuso. El uso médico, pues es obviamente con dosis controladas, como decíamos, con supervisión médica, donde hay un seguimiento médico y donde hay un beneficio terapéutico comprobado por este seguimiento médico y vigilancia de efectos. El abuso, obviamente estamos hablando que son dosis altas, sin supervisión y que así sí crean un riesgo de dependencia. Entonces, y se puede hacer un abuso de muchas sustancias. Voy a ir aclarando dudas que sí se puedan aclarar para que sea dinámica y provechosa la presentación. Sí se puede diagnosticar en el adulto el TDA. Por supuesto que se puede diagnosticar en el adulto. Los adultos pueden recibir el diagnóstico y la medicación completamente. Dice, ¿por qué dicen que la medicación puede ser mala para un cerebro en desarrollo? No. Eh, Todo lo contrario también. Ahorita vamos a ver, de hecho, en una parte de los mitos, ese mito, ¿verdad? O esa duda. La siguiente. Otro mito es que pues es común, es cambian la personalidad del niño, em, el niño es otro, ¿verdad? Van a cambiar al niño o el niño va a cambiar, va a ser otro, me va a cambiar con quien realmente soy. Yo ahí una vez en la consulta como anécdota, tenía un peque con trastorno de déficit de atención como paciente y el peque se ponía pues muy impulsivo, le daba demasiado, mucha dificultad en el control del enojo, ¿verdad? Y tenía explosiones de mucha ira que eran difíciles de manejar y en el aula pues aventaba mesabancos, sillas y todo. También pues era a veces, digamos, las estrategias, ¿verdad? También tenían mucho que ver, pero a lo que voy es de que dentro de la consulta se vio que pues, o valoré que era candidato al tratamiento y era lo que me decía, una pregunta que me hizo el papá, no quiero que lo cambien porque también es un niño muy creativo, con muchas ideas, muy, también activo, pero también activo en las cosas positivas, muy ágil y le decía, no queremos obviamente cambiarlo, pero cuando el peque está en frustración, tampoco es quien realmente es. En ese momento no es él. Son sus emociones que están tomando control de su cuerpo, ¿verdad? De sus decisiones. Eso es lo que quiere intentar el tratamiento, hacer un equilibrio, ¿verdad? Y que realmente sea quien es, pero en su estado equilibrado, en la mayoría, en lo que se le puede, digámoslo, ¿no? Porque nunca se puede lograr el equilibrio perfecto, claro, ni se busca porque pues nadie es perfecto, ¿verdad? Pero se busca el mejor equilibrio, digámoslo, posible con los tratamientos. Y a veces se logra y a veces no. Esa es una realidad, pero por lo menos es una oportunidad, ¿verdad? De mejorar. Pero se espera que eso, que siga siendo el mismo, pero en control, ¿verdad? Porque puede ser un peque con muchas ideas, pero no concretarlas de ser un peque con muchas ideas, pero pasar de una idea a otra y no saber cuándo a aplicar su idea y cuándo no. Entonces, finalmente no saca provecho tampoco de esas habilidades, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es ese equilibrio, que nada más se controle, pues, la impulsividad, los síntomas, ¿no? Como tal, sin que deje de ser él. Y cuando esto no pasa por alguna razón, entonces es que necesita un ajuste, ya sea de la dosis o del tratamiento.
Ahorita vamos a ver lo de las reacciones adversas en otro mito. ¿Puede pasar el siguiente? Bueno, este es un mito no tan común que lo pregunten, pero pues a mí me gusta aclararlo cuando sí buscan los efectos adversos a largo plazo. El único efecto comprobado es controversial, que es que puede disminuir la velocidad de crecimiento a largo plazo, a corto plazo, perdón, pero no la talla media final. Entonces, sí es nada más algo que se vigila, que sí el niño vaya creciendo como debería, y si no, pues obviamente se puede referir. No es un efecto común, es un efecto raro y que, como les comentaba, en los estudios y en los científicos, los estudios científicos que han realizado actuales, no han visto que afecte su talla media final, pero si hay duda, se pueden referir, ¿verdad? Al endocrinólogo pediatra en su caso, o con su seguimiento de pediatría de su velocidad de crecimiento. ¿La que sigue? ¿Será para toda la vida? También es una duda mucha. No es que si le voy a dar medicamento ya es para siempre. La realidad es que todo es individual. Las experiencias también de las respuestas al medicamento son muy individuales. No se puede generalizar la experiencia de un peque con la experiencia de otro peque. La experiencia de un adulto o un adolescente con la experiencia de alguien más. No se puede comparar ni generalizar los efectos al tratamiento ni tampoco la duración de los mismos. Todo se está reevaluando, por eso es las consultas, ¿verdad? Algunos sí los van a necesitar años. Bueno, la mayoría lo van a necesitar años. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que controla síntomas para que esos circuitos vayan funcionando poco a poco como deberían, ¿verdad? Con el tratamiento. Entonces, eso obviamente requiere mucho tiempo porque son hábitos, ¿verdad? Que se van creando de comportamiento, hábitos de sus estrategias. Entonces, sí son tratamientos que llevan mucho tiempo, sobre todo, todo en etapas escolares, pero hay personas o niños que los necesitan o que se ve que sus ritmos, sus estrategias, sus retos van acorde y se pueden ir disminuyendo y suspendiendo. Algunos lo necesitan toda la vida. Mientras lo toleren bien, no hay un efecto secundario que los altere, que altere esto. Se pueden dar, ¿verdad? Mientras le ayuden su calidad de vida. No se va a hacer dependiente si cuando se disminuye y se suspende, regresan los síntomas, es porque no está listo para esto, ¿no? Se reinician. Hay adultos que lo toman el tratamiento para funcionar en equilibrio y no hay ningún problema, ¿verdad? Con esto. Hay algunos que no lo toman en etapa escolar, sino hasta la universidad, que el reto es más complejo y ahí es donde evidencian más dificultad. Otros que es más en etapa primaria, es decir, otros en la adolescencia. Eh, es variable y esto se individualiza en cada caso. La siguiente. Otro mito que puede ser que curen el TDA, pues no, ¿verdad? Como les comentaban, van a controlar los síntomas, pero todo esto se va a complementar con la terapia, las estrategias, el apoyo que hay en la escuela. Y el entrenamiento a padres es muy importante porque, obviamente, en los peques, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver cómo el papá o la mamá o el equipo de los cuidadores lo aborda, ¿verdad? Tanto incluso como, por ejemplo, cómo abordan ahora sí que sus propias emociones en ocasiones pues, de los cuidadores. Eh, entonces sí interviene mucho, mucho el entrenamiento y la capacitación a la familia, ¿no? Eso es un pilar súper, súper, la verdad, grande. Yo creo que en todas las neurodivergencias en los niños, pero sí en el TDA es muy importante. La intervención escolar, pues como ya ustedes ya saben, ¿verdad? Que en la intervención escolar también es un pilar importante. Todos los pilares tienen que estar así como en orden, digamos, digo, en comunicación y funcionando. En ocasiones, cuando esto no pasa, eh,
cuando no están todos trabajando en comunicación es mucho más difícil, ¿verdad? La mejoría. Y obviamente todos los hábitos que son en casa también, los de sueño, aquí no anoté, pero la alimentación, el ejercicio y la estructura, ¿verdad? Que hay en las áreas de la vida de este peque. La siguiente, puede ser la siguiente. Esto es una de las dudas que comentaban, ¿verdad? En el chat. Mejor esperar a que madure o no tratar perdón, no, mejor esperar a que madure, porque es un pequeñito que tiene un cerebrito que se está desarrollando, ¿verdad? Es un cerebrito, digámoslo, en madurez. Está apenas haciendo estos circuitos, los está fortaleciendo, ¿no? Entonces dices, pues bueno, no hay que darlos porque ese cerebrito apenas se está comunicando entre sí y está aprendiendo a hacerlo. Entonces, ¿qué es la realidad? Que los científicos lo que han comprobado es que no. Sí hay que tratarlos y de hecho desde niños, principalmente desde niños, porque cómo fortalecemos estos circuitos cerebrales que vieron al principio? Precisamente con las experiencias, ¿verdad? Y con las estrategias que recibimos. Pero las experiencias tienen mucho que ver. Nuestras experiencias van creando estos circuitos, van más bien moldeando estos circuitos, ¿verdad? Entonces, si no tenemos experiencias positivas o tenemos experiencias muy disfuncionales, ¿verdad? Por el TDA, ¿esto qué puede pasar? Puede generar baja autoestima. A partir de, miren, idealmente, o sea, estrictamente hablando, científicamente, el tratamiento se debe de iniciar a partir de los 6 años. ¿Es verdad que se puede utilizar antes? Sí, pero a partir de los 6 años, que es cuando la parte del lóbulo frontal o estas áreas que comentamos ya tienen la suficiente, digámoslo, madurez, no madurez para funcionar al 100, obviamente esto es muy tardado, pero me refiero la suficiente madurez para eh, utilizar los medicamentos, ¿verdad? Obviamente, si lo usamos en un pequeño de 3 años, pues no sería lo conveniente. Ahora, la realidad es que en ocasiones sí lo hacemos, no necesariamente con estos tratamientos, pero con otros, cuando hay otras comorbilidades como ansiedad, trastornos del sueño, ¿verdad? Que se usan otro tipo de medicamentos. Pero en sí, el metilfenidato o los tratamientos para el TDA, que es el tema, a partir de los 5 o 6 años. Entonces, ¿qué pasa si hay una indicación de dar el tratamiento médica? Porque esa es otra, ¿verdad? No lo use como mito, pero ¿se necesita un estudio para dar un medicamento? No, no se necesita ningún estudio para dar el medicamento. Para el TDA es una decisión clínica, ¿verdad? Según las características y los síntomas del peque. Entonces, la decisión es un criterio médico, ¿verdad? Analizando todas las circunstancias, obviamente ya teniendo el diagnóstico, ¿verdad? Del TDA, habiendo descartado otras causas y sabiendo que es TDA, partimos de que ya está el diagnóstico del TDA, ¿verdad? La decisión de dar el medicamento es un criterio médico analizando el grado de disfuncionalidad que puede haber con estos síntomas, la necesidad de estrategias las respuestas a estas estrategias, ¿verdad? Así se va midiendo la necesidad o no de dar un tratamiento. Y la evolución, ¿verdad? En ocasiones la evolución, el seguimiento también nos va dando la pauta para valorar la necesidad de tratamiento. ¿Qué pasa mientras esperamos? Ok, si hay una indicación médica, un criterio médico de dar el tratamiento y no se da, ¿qué pasa? Puede haber baja autoestima por las consecuencias, no las consecuencias del propio TDA, ¿no? Ahí es donde a veces preguntamos, eh, hay riesgo con los medicamentos, pero hay un riesgo mayor del TDA. El TDA tiene un riesgo, simplemente por tenerlo, ¿verdad? Hay un riesgo y consecuencias simplemente por tenerlo, ¿verdad? De fracaso escolar, digamos lo que estamos esperando que madure, pero
en estas etapas pasan muchísimas cosas, ¿no? Importantes para su futuro y para su autonomía y para tener un buen desarrollo, ¿no? De muchas otras habilidades. Entonces, puede haber fracaso escolar, conflictos familiares, ¿verdad? Porque esto genera, pues, como ya lo conocen, muchísimas digámoslo, efectos que van partiendo del TDA del peque, ¿no? Entonces, mucho conflicto familiar, ansiedad, depresión en el peque, accidentes, ¿verdad? Porque finalmente el TDA ayuda en controlar los impulsos, en el manejo. Entonces, si un impulso puede tener una consecuencia muy, muy, muy importante, ¿verdad? De un accidente que lo ponga, pues ahora sí que casi, casi en riesgo su vida o incluso cuando ya tiene la edad, como en la adolescencia, de otro tipo de decisiones. Y estas decisiones tienen consecuencias muy importantes para nuestro futuro, ¿verdad? Si tomamos decisiones impulsivas. Rechazo social y entre otras, ¿verdad? Consecuencias que puede haber. ¿El TDA es factor de riesgo para la enuresis? Sí, está asociado a la enuresis, el TDA. No como factor de riesgo, pero está asociado. El TDA, la enuresis, sí, es bastante, bastante común. La enuresis en sí está asociada más como a la ansiedad, ¿verdad? Que puede haber en el TDA o en cualquier otra situación. Y también tiene una causa medio genética, la enuresis. No medio, o sea, tiene una implicación genética, la enuresis también. Entonces, el dar un tratamiento, aunque esté en unos circuitos en formación, va haciendo un efecto dominó, se le llama. Es decir, tomo mejores decisiones, tengo mejores respuestas a mis esfuerzos. Esto va creando nuevos circuitos cerebrales y fortaleciéndolos y la motivación, junto con la motivación que me da a tener buenos resultados y va creando circuitos más fuertes para mi futuro. Entonces, como si fuera, les digo yo, un arbolito que va creciendo el tallito así y el tratamiento y junto con todo lo demás, estamos diciendo, ¿verdad? Las estrategias es poner un palito para que el tronquito crezca fuerte, más recto, ¿verdad? Porque ese tronco va a ser el de las decisiones del adulto, va a ser el tronco del adulto, ¿verdad? Que se está formando. Entonces, por eso es, al contrario de esperar por eso es muy importante en la etapa de niños usar el tratamiento, principalmente por esto, ¿verdad? Por todo lo que es la formación para el futuro de este peque. ¿La que sigue? ¿Cuáles son los beneficios de dar un tratamiento? Pues los beneficios son, en este efecto dominó que les comento, se van creando, fortaleciendo estos circuitos, ¿verdad? Se van haciendo, no va a ser un medicamento, no va a ser que el niño madure, ¿verdad? Ya sabemos, o la persona madure, ya sabemos que esto va a llevar su ritmo, que va a ir más desfasado en madurez del lóbulo frontal que las demás personas, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, pero va haciendo, pero sí puede ir haciendo que madure a mejor ritmo, ¿no? Como el ejemplo del arbolito. A ver, déjenme ver si puedo contestar unas dudas del chat. Mm, si recomiendo suspenderlo los fines de semana, también es el metilfenidato, es una pregunta. También es algo muy individualizado. Todo es individualizado, es como la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos niños sí puede ser factible suspenderlo, sobre todo cuando se está dando nada más con el objetivo escolar. Entonces les comentaba yo a veces a los papás, por ejemplo, hay niños que solo tienen, o sea, que tienen su TDA, ¿no? Pero que en realidad nada más les impacta negativamente, pero lo suficiente para dar medicamento en el ámbito escolar, no en lo demás. Pues se puede dar de lunes a viernes, siempre y cuando y descansar las vacaciones, siempre y cuando no tengan, lo toleren bien al reinicio. Hay peques que se lo suspenden un día, al otro día se da y lo toleran muy bien. Y peques que no, cuando lo reinician, les duele la cabeza un poco o se sienten un poco como, digamos lo que, hipoactivos, ¿verdad? Y al siguiente día ya se sienten bien y otros que no. Entonces, por eso es algo muy individualizado.
Lo ideal sí es darlo continuo, sí hacer descansos de vez en cuando para valorar la necesidad del mismo, ¿verdad? También según, también es algo muy individualizado, pero el darlo constante genera ese como hábito de la constancia en el cerebrito, lo que decíamos del tronquito, ¿no? Entonces es como un tronquito que si lo pongo y lo quito, lo pongo y lo quito, no va a tener el mismo resultado, pero le comento, igual es algo muy individualizado. Si hay niños que sí se les suspende en los fines de semana y vacaciones, porque en su caso les va bien así, ¿verdad? Hay otros que, por ejemplo, dicen, doctora, compite los fines de semana en un campeonato, no sé, y cuando toma el tratamiento no está tan aguerrido, tan competitivo, como que no le funciona igual. Ah, pues a suspenderlo en los fines de semana y las competencias, ¿verdad? Y hay quienes dicen, no, doctora, si no lo toma el día de la competencia, no sigue las instrucciones del coach, se distrae, comete errores, se frustra, y no rinde como rendiría. Entonces a él sí lo tiene que tomar y así, ¿no? Porque no hay otra manera más que la información que recibimos de poder hacer estos ajustes. Dice, en el caso de una triple excepcionalidad, el medicamento ayuda, pero sigue habiendo reacciones impulsivas o de ira. ¿Qué otras podrían ser las causas? Sí, pues ahí ya sea que si la dosis. Ay, en ocasiones es muy fácil llegar, muy rápido, vamos a decirlo así, llegar al equilibrio del tratamiento como en las respuestas y en ocasiones lleva mucho tiempo. Subir dosis, bajar dosis, cambiarlo, no regresar a otros. A veces es un proceso tardado, la verdad, o fluctuante. De repente les funciona muy bien y luego ya no. ¿Qué pasa? Hay que subir dosis, hay que cambiar o las circunstancias a su alrededor, ¿verdad? Como comenta. A veces es porque algo de este equipo que le comento, ahí viene medicamento, pero también están a ver las estrategias si se están haciendo, los hábitos, sus circunstancias que lo rodean, o a veces hay condiciones médicas, ¿verdad? Que también hay que buscar, o condiciones de salud que puedan no estar adecuadas y que esto también sea causa de que siga con los impulsos, ¿verdad? En ocasiones, aún con los tratamientos, las estrategias y todo en orden, aún así va a haber impulsividad, puede ser que sí, ¿verdad? Porque sí hay ocasiones que pues no se logra ese equilibrio, como comenté. Pero pues se busca, ¿verdad? De todas maneras, se busca el mayor equilibrio. Vale la pena buscarlo mientras no se esté obviamente comprometiendo al peque, ¿verdad? Dice, buenos días, yo tengo un adolescente que fue diagnosticado con TDA cuando tenía 6 años. Los efectos no fueron favorables. Después le recomendó otro medicamento, pero tampoco. Nos enfocamos en mantenerlo ocupado en actividades que le ayuden a mejorar su atención, funcionó bien, pero desde que entró a la adolescencia, sí, a veces pasa eso, la verdad. En ocasiones el TDA sí va funcionando bien con las estrategias, muy bien en la primaria, pero de repente la adolescencia es otra cosa y detonan mucho más los síntomas. Pues yo le sugiero reevaluar la necesidad de medicamento. Eh, es mucho más difícil en la adolescencia que las estrategias funcionen, porque, bueno, ya hablamos del tema de la adolescencia, pero en el espectro, pero se parece mucho, la verdad, al TDA. ¿Qué pasa? La parte del lóbulo frontal está desactivada, está en stand-by, ¿verdad? Entonces, deja solo a la amígdala, los impulsos, entonces, y es una etapa donde hacer una reflexión es muy difícil, ¿verdad? Porque el cerebrito en ese momento está con una mayor madurez o funcionamiento de la amígdala, que son los impulsos y eso. La parte de las funciones ejecutivas, que es inhibir, planear, organizar, está como en modo apagado, ¿verdad? Sobre todo, como decíamos en la otra plática, de los 14 13, 14 a los 16, 17. Después de 18 a los 25 medio empieza a haber una organización, pero de todas maneras, ¿verdad? Sabemos que la madurez va a ser más tardada cuando hay estas neurodivergencias.
mm, pero se vale reconsiderar la necesidad del tratamiento. A veces el organismo del peque no está tan fuerte para metabolizar bien los medicamentos, pero de repente ya en la adolescencia está más fuerte su organismo y los metaboliza mejor, incluso los mismos que se intentaron a los 6. O a veces se pueden ya utilizar otras formas de liberación porque ya están más grandes que las toleren mejor. Y se vale volverlo a hacer, ver si los tolera y si no, pues se quitan, ¿verdad? Darle la oportunidad de intentarlo no significa que aunque no lo tolere bien, se te lo tiene que seguir tomando. Si no lo tolera bien, se vuelve a cambiar por otro o a suspender. Ah, sí. Entonces, como comenta ahí, el medicamento por sí solo, yo le pondría más a la terapia ahí en la respuesta clínica, que esta es una gráfica, ¿verdad? Pero en combinación, obviamente, se fortalece en la terapia junto con el medicamento. ¿Puede darle la siguiente? Sí, va a haber cosas cuando se suspenda el medicamento conductuales en casa, ¿verdad? Si el médico indicó que se puede dar lunes a viernes el tratamiento y ver cómo responde el sábado y domingo también es sin el medicamento, también es una prueba, ¿no? Y en la revaloración en la consulta, ya ver, ¿y qué pasó? No, pues bien, o sea, estuvo más impulsiva, buscando su dopamina ahí, molestando a los hermanos, buscando su dopaminita ahí. em, Menos tolerante, pero manejable. O sea, estuvimos hablando con ella, estrategias, manteniéndola ocupada los fines de semana, con un deporte, bla, 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 y se puede llevar. Ok. O no manejable. Es algo que le está dificultando, estamos castigándola los fines de semana, son regaños, todo sábado y domingo es peleas, es llantos, no una calidad de fin de semana como quisiéramos, cada fin y cada fin y cada fin, por más que hacemos esto y el otro, ella ya se está desanimando, está muy negativa, le crea mucha ansiedad estos comportamientos, se arrepiente, se siente mal. Vamos a regresar, ¿verdad? Los fines de semana. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero se toman muchas otras consideraciones para las decisiones. En los efectos secundarios, pues estos son los más comunes, efectos en el apetito, en el sueño, dolores de cabeza, dolores abdominales. Am, en otros puede causar irritabilidad, pueden causar irritabilidad o llanto, ¿verdad? Al contrario de lo que queremos buscar, estos efectos se les llama paradójicos. La mayoría de las veces los efectos son bajos, los secundarios. Tienen que haber más efectos positivos que negativos, ¿verdad? Siempre digo así, o sea, la balanza. Más efectos buenos que no efectos positivos, y los efectos negativos tienen que ser mínimos y manejables. Si no es así, entonces se debe de valorar ajustar la dosis o cambiar el tratamiento, ¿verdad? La mayoría de las veces esos efectos duran de 1 a 2 semanas o a veces hasta 3 y van disminuyendo con la constancia de darlo y se van adaptando. Pero si esto no pasara, igual se tienen que reconsiderar, ¿verdad? Dosis o mantenerlo, el tratamiento. En ocasiones al inicio también los ven muy hipoactivos o desanimados, pero esto también tiene que ser transitorio. Con la constancia de darlo, debemos de encontrar el equilibrio a la primera, segunda o tercera semana, como les comentaba. Los menos frecuentes pueden ser taquicardia, que se les acelere el corazón, o situaciones ya, por ejemplo, de las emociones, bueno, como comentaba, la irritabilidad, pero estos son los menos comunes y deben de ser también transitorios y no lo ponerlos en riesgo. Por eso sí, eso un peque con enfermedad del corazón, sí es algo que se tiene que analizar antes de darlo. Pero si no hay problema en el corazón, no tiene por qué ponerlo en riesgo más que sentirlo, ¿verdad? La taquicardia, y debe de ser también transitorio. El siguiente. Y lo que comentaba, ¿verdad? Es un trabajo en equipo. El medicamento es una partecita chiquita, pero todo lo que es la escuela, el psicólogo, la familia, pues son parte parte muy integral. Decimos, es que con el medicamento quieren solucionar. No,
No, para nada. Es una oportunidad para que junto con todo lo demás, la mejoría sea a un buen ritmo, con una buena calidad de vida, no perfecta, obviamente no es algo lineal, así, así una pendiente, recta, sino que van a tener fluctuaciones aún tomando el medicamento. No se busca la perfección con el medicamento, se busca nada más una oportunidad de ir a mejor ritmo. La siguiente. Y pues lo que comentaba, individualizar, 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 no es convencerlos la plática ni nunca de los medicamentos, convencerlos de que todos los niños lo necesitan, que tienen que darle para nada, ¿no? Les digo yo, es ni un extremo ni otro, ni estar negados a, yo estoy negado a medicamento, ni tampoco yo estoy a favor de darles todos medicamento, no, ni un extremo ni otro, es todo individualizar, tomar las decisiones con la información adecuada. La siguiente. Y preguntas que ya he ido contestando. Aquí viene otra. Dice, mi niño toma metilfenidato 46 por la mañana, 10 a mediodía. Por la noche de piprazol. Comenta sobre su corazón, que se cansa a pesar de su hiperactividad. Tiene 8 años. Pues sí, ahí hay que verlo con el médico. Comentárselo. Comentarle acerca de la dosis, a lo mejor es por eso que sí siente mucha taquicardia, ajá, siente palpitaciones. Yo creo que por ahí es a lo mejor la dosis, un poquito, ajustarla o verlo con su médico, pero sí es algo que se tiene que revisar. No lo pone, o sea, no hay algo urgente ni nada, pero sí comentárselo a su médico. No sé si hay más preguntas. Pareciera como si ya no hubiera más No, preguntas, ok, doctora. ok, Queremos agradecerle infinitamente por esta plática. Creo al contrario. Mm. con una visión amplia para apoyar más a nuestras familias. Muchísimas gracias por, miren, les quiero compartir algo, siempre que la buscamos, ella súper amable, súper feliz, siempre nos dice, sí, aquí estoy, y eso pues nos hace pues sentirnos apapachados por alguien que sabemos que no estamos solos en este caminito. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, es mutuo la sensación, la verdad, desde la vez pasada, desde la plática de hoy, no, todavía, siento, es digamos que el propósito de todo, la verdad, no, al contrario, es mutuo, muchísimas gracias y siempre, siempre, para lo que yo pueda aportar, aquí estaré. Gracias por la invitación. Y felicidades otra vez por esta asociación. A todos las coordinadoras y coordinadores y a todas, pues, los que participan. La verdad, ojalá así siga mucho, mucho, mucho tiempo. Muchas gracias, A doctor. ustedes, Yo también le quiero comentar, doctora, muchísimas gracias. Me tocó con mi hijo darle tratamiento por muchos, muchos años. Pasamos por todo lo que usted mencionó, desde lo bueno, lo malo, lo alto, lo bajo, efectos secundarios, pero afortunadamente ya llegamos a un punto en donde logramos reducir el tratamiento médico, bueno, farmacológico en un 70%. Y lo demás pues es con muchas actividades. Entonces, el medicamento yo 1000% lo recomiendo. Si no se los quieren dar, créanme que el medicamento les va a ayudar a mejorar mucho, 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 mucho en su estado social, conductual y todo lo que haya en su entorno del niño. así es. Y pues muchas gracias, doctora, No, al por contrario. apapacharnos, como Gracias dice la señora Bere. Gracias por la paciencia y por estar aquí dispuesta al, a apoyarnos. al contrario. Gracias a ustedes. Bueno, pues la Bueno, despedimos. Por aquí me están preguntando, creo que se quedó grabada. Después vamos a pasar ahí. muy bien. Queremos darle un, Y un doctora, si me pequeño lo puede mandar, donde detallito. pueden hacer citas, porque están.
un pequeño detallito virtual. Ah, Espéreme tantito, espéreme, ahí está. Ok, es un reconocimiento, doctora Lorena, por su valiosa participación como ponente para en la tomar charla fotos. Mitos sobre los medicamentos en el TDAH, detección y acompañamiento, firmada por nuestra presidenta licenciada Carla Álvarez López. El día de hoy, 14 de julio del 2026, aquí en San Luis Río Colorado, Sonora. Muchísimas gracias. Al contrario, un placer siempre. Aplausos. Bonito día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye. Bye.